llevar a cabo un acto de fuga exitoso. Solo pregúntale a alguien como Stephen Leo, quien intentó hacer que pareciera que había muerto durante el 11 de septiembre, o el británico papá de la muerte en canoa, John Darwin, quien desapareció, cobró su póliza de seguro de vida y luego fue visto tratando de gastar su dinero en Panamá. Y estos que verás a continuación eran solo tipos aburridos, ordinarios. Imagínate cuánto más imposible sería para alguien como Justin Bieber desaparecer sin dejar rastro, que tristemente es imposible. Sin embargo, a veces lo imposible sucede. A lo largo de los años, un puñado de celebridades reales y irreales han desaparecido. Gente que no debería ser capaz de caminar por la calle sin ser notada, pero que de alguna manera lograron escabullirse en la noche. Nunca volverán a ser vistos. Si alguna de las celebridades desaparecidas que verás a continuación aparece de nuevo, el misterio será vencido. Ahora podría ser el momento de reclamar una recompensa. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Somos 007 Ernivideos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Imagínese si Lord Byron, Sid Vicious y un adolescente malhumorado lograran estofar mágicamente un esperma para crear un bebé híbrido. Ese bebé se vería y actuaría mucho como Richie Edwards, un guitarrista y letrista de la famosa banda Maniac Street Preachers, un ídolo del rock británico de mediados de los años 90, un relámpago para toda la juventud. Edwards era guapo, malhumorado y soñador, con un talento para escribir letras sobre la depresión y un talento aún mayor para los trucos publicitarios perturbadores. Cuando un periodista de la revista musical NME insinuó que la postura de su banda no era sincera, Edwards agarró una hoja de afeitar y se grabó "Water Real" en su propio brazo. Cuando desapareció por primera vez en febrero del año 1995, podría haber sido otro capítulo en sus historias gemelas de autodestrucción y autopromoción. No hay tal suerte. Rápidamente se hizo evidente que el joven poeta se había ido para siempre. Edwards tenía previsto volar a los Estados Unidos con el líder de MSP, James Dean Bradfield, cuando desapareció de su habitación en el hotel. Su auto fue encontrado más tarde abandonado cerca del puente de Severn, que conecta Inglaterra con Gales. Es como encontrar un auto abandonado al lado del puente Golden Gate. Edwards fue declarado legalmente muerto en el año 2008, pero ningún cuerpo ha aparecido nunca. Dado su historial de enfermedades mentales, parece poco probable que todavía esté por ahí, pero uno nunca sabe. Todo aquel que tenga un trabajo sucio sueña con desaparecer, y más si es un político. Solo una de esas personas ha sido primer ministro de Australia, al menos si crees en las teorías de conspiración. Bueno, te cuento que Harold Holt tenía casi 2 años de mandato como el 17º líder de Australia, cuando un día de diciembre del año 1967 decidió ir a nadar a la desierta playa de Cheviot en Victoria. Nunca volvió a la orilla. Con un sentimiento de vergüenza nacional, Australia tuvo que despedir a su primer ministro. El clima en la playa de Cheviot fue atroz ese día, cuando el Smithsoniano relató que una persona en la escena afirmó que el oleaje era más alto de lo que jamás había conocido. Aunque el cuerpo de Holt nunca se recuperó, una investigación del año 2005 concluyó que se había ahogado. Eso no impidió que las nubes de tormenta de conspiración llegaran a su fin. Es como si John F. Kennedy se hubiera desvanecido después de que le dispararon. Ese es el tipo de combustible de conspiración, ultracombustible.
Los fuegos de paranoia fueron avivados por la falta de una investigación oficial. Una ley australiana en ese momento, enmendada 18 años después, hizo ilegal llevar a cabo una investigación sobre la muerte de alguien sin un cuerpo, incluso cuando esa persona era el líder de su país. En una extraña publicación, el estado de Victoria decidió conmemorar a Hall con un centro de natación conmemorativo. Eso es como conmemorar a John F. Kennedy con un paseo conmemorativo abierto en automóvil alrededor de Dallas. Aquí hay algunos consejos para los artistas decepcionados que hay. El hecho de que a nadie le gusten tus cosas ahora no significa que los hipsters no discutirán en un futuro lo subestimado que te hicieron. Solo mira Connie Converse, música de la década de los años 50, ahora es considerada la primera cantante y compositora moderna, cantando baladas íntimas llenas de melancolía, en un momento en que Bob Dylan estaba casi sin pañales. No es que sus contemporáneos fueran conscientes de la innovación que era Connie. En el año 1961 dejó la música por completo, desconocida y convencida de que fue un fracaso. En un universo más feliz, la historia de Connie ahora daría un giro redentor. Por ejemplo, en el año 2009, el sello discográfico Deitch lanzó un puñado de canciones que había grabado en la cocina de Jane Deitch. El álbum How Sad, How Lovely, que puedes ver en la carátula de la fotografía de arriba, se convirtió en un éxito de culto. Lamentablemente Connie no vio nada de este éxito, porque desapareció en 1974. El 74 fue un mal año para Connie. Ella acababa de cumplir 50 años y se sentía como un fracaso. Ese verano le escribió a sus amigos que iba a comenzar de nuevo, cargó su auto y se dirigió a convertirse en leyenda, pues nunca más apareció. Ningún rastro de ella apareció jamás y en general se piensa que ella se quitó la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que esté allí, en su vejez, tal vez incluso consciente de que finalmente se ha descubierto su talento. Oye, podemos esperar un poco. Si el nombre de Jim Sullivan no te suena, es porque es la definición de un artista de culto. Sullivan, un rockero popular que formó parte de la escena musical de Los Ángeles en los 60 y principios de la década del 70. Cortó solo 2 registros antes de desaparecer. No desapareciendo como en desvaneciéndose en la oscuridad, literalmente desapareció. En marzo del año 75, Sullivan se dirigía a Nashville para lo que se suponía que era su gran oportunidad. Su auto fue encontrado abandonado en el desierto a las afueras de Santa Rosa, Nuevo México. Su billetera, ropa y guitarra fueron encontrados en un motel cercano del mismo Sullivan. No había rastro. Como la compañía discográfica Light in the Attic explicó en sus notas para el lanzamiento de su álbum Alpha de Sullivan, él era un tipo que debería haber sido famoso. Phil Spector cortó su primer disco, era amigo de tipos como Harley Dean Stanton, como una pequeña parte de Easy Rider. Y él era un excelente escritor de pop melancólico, deprimido. Si hubiera llegado a Nashville, podría estar allí con los grandes. Pero Sullivan nunca llegó a Tennessee, como dijo uno de sus amigos. Sullivan nunca hubiera dejado atrás su guitarra si planeaba desaparecer. Apropiadamente para un tipo que lanzó un disco llamado Omni, que incluía letras como conducir al desierto y ser secuestrado por extraterrestres. Una de las teorías más prominentes es que fue, bingo, lo adivinaste, secuestrado por extraterrestres.
Prepárate para sentirte con bajo rendimiento. Barbara Newhall fue un prodigio de la era del jazz. Publicó su primera novela alrededor de los 13 años, algo que es lo suficientemente difícil de hacer incluso cuando una novela es una regla autodidacta sobre un genio adolescente trágicamente incomprendido. Cuando esa novela es The House Without Windows, un trabajo complejo que gana excelentes críticas en el New York Times, publicarlo en su adolescencia es básicamente un milagro. Todos los que leyeron el libro estuvieron de acuerdo en que Fowler sería la próxima gran escritora estadounidense. Probablemente te estás preparando para leer las palabras y luego ella desapareció. Bueno, aguanta tus caballos. Fowler se desapareció, pero esa no es la razón por la que nunca has leído ninguno de sus libros. Después de publicar solo 2 novelas, Fowler se vio obligada a dejar de escribir cuando su padre de repente se asustó con una mujer más joven, dejando a Fowler y a su madre sin un centavo a la edad de 16 años. Fowler estaba trabajando como mecanógrafa y estaba defendiéndose por ella misma. Ella nunca volvió a escribir debido a eso, a su trabajo. La siguiente historia que se escuchó de la niña prodigio fue cuando ella hizo su acto de desaparición. En el año 1939, hace mucho rato, cuando solo tenía 26 años, Fowler tuvo una discusión con su esposo y se fue de casa. Ella nunca regresó y nunca se encontró rastro de ella. Según la revista literaria Lampons, su esposo apenas se molestó en buscarla. Su madre realmente no descubrió que estaba desaparecida. Hasta 1952 se enteró y la prensa no fue alertada sino hasta 1966. Para entonces probablemente estaban preguntándose ¿quién es Bárbara? El legendario activista chicano Oscar Z. Acosta era un hombre grande con apetito aún más grande. Consumía implacables pastillas y alcohol en cantidades tan titánicas que incluso su mejor amigo Hunter Thompson no podía seguir el ritmo. Y eso es decir algo. Fue Thompson quien inmortalizó a Acosta, como el caso de la canasta Samoa de 300 libras o el Dr. Gonzo en Miedo y Asco en Las Vegas, interpretado por Benicio del Toro. Un monstruo humano que se estrella en la sociedad estadounidense con toda su fuerza. Si hubiera una poesía extraña en el mundo, un hombre tan loco como Acosta habría salido como James Cagney en Whitehead. En cambio, el destino eligió darle a Acosta un destino más misterioso. En mayo del año 1974 visitó su hogar ancestral en México y simplemente desapareció. Como informó Times, Hunter Thompson, quien pasó años buscando a su amigo, luego afirmó que Acosta probablemente fue muerto en un ataque por drogas o un asesinato político, pero ningún cuerpo surgió jamás. El búfalo marrón de estilo propio acaba de desaparecer en la noche. ¿Quién lo ve? Algunos al menos han mantenido la esperanza de que Acosta no haya muerto. El libro de escritores y periodistas latinos hace referencia a la teoría que pudo haber sufrido una crisis nerviosa y decidió quedarse en México. Hasta ahí. Pero sin embargo, y honestamente, ¿puedes imaginarte a alguien con apetito como Acosta que se quede callado durante 43 años enteros? Al vivir en el oeste, te acostumbrarás a que las celebridades se salgan con la suya con todo, incluso con la muerte. Un paso adelante a O.J. Simpson. En China, van en la dirección opuesta, ya que Alistair Fan Bing descubrió el camino difícil en el verano del año 2018. En mayo, la actriz de X-Men,
Days of Future. Tuvo contratos de películas, se filtró a las redes sociales, lo que implicaba que había estado usando contactos falsos para evadir impuestos. Aparentemente esto es bastante común en la industria cinematográfica china. El 1 de julio ella desapareció, como lo dijo la CNN. ¿Alguien la vio? Nadie. Para dar algo de contexto, la desaparición de Fan en China es tan importante como la desaparición de Beyoncé o Scarlett Johansson en una bocanada de humo en los Estados Unidos. Es probable que sea la estrella más grande de su país, China, y una de las pocas actrices chinas que se adueñan del mercado internacional. Pero desafortunadamente, ella también tiene la mala suerte de vivir bajo un gobierno autoritario que trató la evasión de impuestos, como la mafia tratará al pago de un préstamo no realizado. La primera pista sobre el destino de Fan se produjo cuando una agencia gubernamental publicó su informe de responsabilidad social para las celebridades de la nación a través de un diario. Fan anotó 0%, el más bajo de cualquier estrella en la lista. Entonces, si tal vez las autoridades la han desaparecido para reeducarse y como advertencia a otras estrellas de que nadie es demasiado grande para seguirlas. Luego, según la CNN, las autoridades chinas emitieron una declaración en octubre diciendo que pagaría una multa y Fan publicó una disculpa en las redes sociales. Sin embargo, todavía no se le ha visto en público. ¿Quién sabe cuándo volverá a aparecer? Antes de cambiar su nombre, Bryson Tiller era un jugador de baloncesto llamado Brian Williams, una montaña de 6 pies y 11 pulgadas, que dejó un rastro de fuego y lastimó a los Egos a través de los años en la NBA. Era famoso y excéntrico cuando abandonó el baloncesto a la edad de 30 años. Terminó primero en el Líbano, disparando bazucas al desierto por diversión, y luego en un interminable viaje nómada por Asia, viviendo como una especie de vagabundo rico. Un perfil de Sport Illustration detalló cómo mientras viajaba, Bryson se convirtió en un poeta del Beat, escribiendo versos inspirados en William Blake. Se mantuvo alejado de los Estados Unidos durante años, criado en el infierno de Australia, donde aprendió a navegar y luego se compró un barco llamado Hakuna Matata. Luego dijo que iba a navegar desde Tahití a Hawái. Probablemente puedas adivinar a dónde va esto. El 7 de julio del año 2002, Bryson zarpó. A bordo estaban su novia, Serena Carla, el capitán del barco, Bertrand Saldo, y el hermano mayor de Bryson, Mills DeWard. Nunca llegaron a Hawái. Bryson, Carla y Saldo desaparecieron en el mar. 2 meses después, DeWard fue arrestado en Phoenix tratando de comprar oro con uno de los cheques de su hermano. Liberado bajo fianza, se mató mediante una sobredosis de insulina al otro lado de la frontera con México. Bryson, Carla y Saldo nunca fueron encontrados. DeWard fue supuestamente un tipo amargado que era propenso a la violencia, y cualquiera pensaría que mató a las 3 personas y luego los arrojó al Pacífico y nunca fueron encontrados. Eso fue lo que pasó. Si conoces a Rico Harris, probablemente lo conozcas por haber desaparecido. El gentil gigante desapareció una noche del año 2014 en algún lugar a lo largo de la ruta estatal 16, cerca de Sacramento, California. La cacería del hombre resultante se apoderó de la prensa, pero solo los atrapó porque Harris solía ser alguien, o tal vez solía ser casi alguien. En el año 2000, Harris jugó baloncesto para los Trotamundos de Harlem, un equipo tan famoso que la gente todavía hablará de ellos en el año 3000. Antes de eso había sido reclutado en el top 100 de baloncesto universitario,
pero la bebida le impidió alcanzar su potencial y terminó saliendo del baloncesto y trabajando como guardia de seguridad en Los Ángeles. El golpe final se produjo en el año 2014, cuando fue despedido por embriaguez. Salió de la casa de su madre en Los Ángeles para ir a Seattle y quedarse con su novia. Su coche fue encontrado más tarde, abandonado fuera de Sacramento. Días después de que Harris desapareció, la gente estaba llamando por teléfono, avistando a una persona gigante que caminaba a lo largo de la ruta estatal 16. Se encontraron huellas humanas en la arena, pero Harris nunca apareció. Los Angeles Times sugiere que probablemente fue recogido por un auto en el camino. Después de eso, ¿quién sabe? Imagínate el caos si un día Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, simplemente desapareciera. América ya lo probó en 1813. En enero de ese año, Theodosia Burns Alston, hija del ex vicepresidente y actual estrella del gran éxito musical de Hamilton, Aaron Burns, subió a un pequeño bote atracado en Georgetown, Carolina del Sur, para nunca más volver. En ese momento Theodosia era tan infame como su padre. El duelo de Burns con Hamilton había sido provocado en parte por la propagación de rumores de que el ex vicepresidente y su hija se estaban involucrando en un amor incestuoso y pesado, cuando Burns se dirigió al oeste para establecer su propia nación separatista. Fue Theodosia quien financió su megalomanía. Cuando lo juzgaron por traición, ella estaba allí, y cuando huyó del país, fue con su ayuda. Todos estos chanchullos vinieron a un costo. Se sabía que Theodosia era desesperadamente infeliz. Después de que su padre abandonó el país y su hijo murió, ella se deslizó en un inaudible fondo. Después de su desaparición, el público no tardó mucho en juntar 2 y 2 y hacer aproximadamente 5.000 millones de teorías de conspiración. Theodosia se había escapado para casarse con un nativo americano. Se había convertido en el amante de un pirata y todavía estaba allí, montando los mares. La verdad es probablemente más prosaica. Theodosia navegaba a través de feroces tormentas en un área infame por la actividad pirata. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que ella probablemente desapareció en una tumba acuosa. Sean Flynn era un tipo que vivía a la sombra de su padre, Harold Flynn, ambos en la foto. El actor que destrozó más habilidades que nadie en la historia de Hollywood, Flynn, intentó imitar a su famoso padre, apareciendo en 10 películas, 8 de las cuales fueron bombardeadas. Su nombre hubiera sido suficiente para hacerlo famoso de todos modos, incluso si algo no hubiera sucedido en la década de los años 60, que terminara convirtiéndose en la gran oportunidad de Flynn. Estados Unidos fue a la guerra de Vietnam. El periodista Salim Grant escribió más tarde que Flynn fue a Vietnam para demostrar que era algo más que una copia débil de su padre. Eso suena un poco como convertirse en un domador de leones para demostrar que no eres una gata loca como tu madre, pero como sea. Flynn se escribió como periodista fotográfico con Time y filmó algunas escenas angustiosas de la guerra de Vietnam, que ganó mucha fama por eso. En 1970, él estaba trabajando fuera de Phnom Penh para cubrir la guerra en Camboya. El 6 de abril, Flynn y una periodista llamada Dana Stone fueron a intentar fotografiar un punto de control del Vietcong. Nunca volvieron y nunca se encontró rastro de ellos. No hay premios para la teoría mejor, pero se sabe que los rojos mataron al menos a 30 periodistas extranjeros en la guerra y Flynn probablemente se encontraba entre ellos. A pesar de una identificación falsa en el año 2010, su cuerpo nunca fue encontrado. Recordemos que Disney se basó en el personaje de Flynn Rider para hacer añoranzas de su padre, Errol Flynn.
Anthony de Saint-Exupéry es el chico que escribió El Principito, un libro para niños con tanta belleza, con tanto poder y con tanta sencillez, que resulta tentador decir que no se puede declarar que la vida está completa hasta que uno lo haya leído al menos una vez. También era un aviador fanático, un acróbata que desafiaba la muerte de los cielos, que una vez aterrizó en el desierto de Libio y pasó una semana vagando perdido y al borde de la muerte, antes de ser encontrado milagrosamente por un beduino que pasaba por ahí. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, de Saint-Exupéry estaba desesperado por ayudar a su Francia natal. Después de que Estados Unidos entró en la guerra, se ofreció voluntariosamente como piloto. Pero desafortunadamente la tecnología en los aviones había avanzado un poco desde su apogeo, en la medida en que el gran escritor era más un obstáculo que una ayuda. Su segunda misión para los aliados logró chocar contra un olivar. En su sexto terminó aterrizando en Córcega en lugar de Cerdeña, un error que lo dejó varado durante varios días. No ayudó que se emborrachara y se saciara antes de algunas misiones. En resumen, era un tipo tonto. Todo lo cual puede explicar lo que sucedió en su décima misión, el 31 de julio de 1944. Como se detalla en un libro, Saint-Exupéry emprendió una misión sobre el Mediterráneo. Nunca más fue visto. Aunque los restos de su avión se recuperaron en el año 2000, nunca se ha identificado ningún cuerpo. Es posible que sobreviviera al accidente, pero probablemente es más probable que se ahogara. Hoy en día, la casa de Jim Thompson en Bangkok es un museo, uno de los mejores del Lonely Planet para la capital tailandesa. Ese es el calibre del tipo del que estamos hablando, alguien que todavía es un gran negocio en su hogar adoptivo. 50 años después de su desaparición, esto puede deberse a que Thompson es probablemente el estadounidense más famoso y significativo que haya vivido en Tailandia. Thompson, un ex agente de la CIA, se mudó a Tailandia al final de la Segunda Guerra Mundial y estableció un negocio, el negocio de la seda, convirtiéndolo por sí en un negocio de carácter mundial, ya que la seda se exportaba a todas partes del mundo. Era un miembro de la sociedad, organizaba grandes fiestas para los ricos en Bangkok. Para el año 1967 era tan rico e influyente que habría hecho que el tío McPato, Scrooge McDuck, era simplemente un chiste para él. Fue en ese punto que Thompson salió de Bangkok para un viaje sedentario en Malasia. Se quedó en el bungalow que muestra arriba, salió a dar un paseo por la tarde, pero nunca regresó. Un artículo de una revista de París explicó cuán sospechoso era esto. Thompson era un soldado con experiencia de campo y los medios para sobrevivir en el desierto. También era un tipo grande, lo suficientemente grande como para que un animal salvaje tuviera sobras. Tenía muchos enemigos. Las élites empresariales de Bangkok se resintieron por su éxito. El gobierno tailandés estaba enojado con él. Las facciones anti-CIA en Asia podrían haberlo querido muerto, y la CIA misma pudo haberlo ofendido por su postura en contra de la guerra de Vietnam. Total, que el tipo tenía muchos enemigos y no se sabe al fin y al cabo cuál de ellos acabó con él. Total, que desapareció para siempre. Ambrose Bierce está definitivamente muerto. El escritor satírico desapareció en el año 1914 a la edad de 71 años, a menos que terminara como el hombre de las cavernas Brendan Fraser en la película Encino Man, congelado en hielo para ser resucitado miles de años después para enseñar a dos niños algunas lecciones de vida divertidas pero valiosas. Hace tiempo que se fue. Aún así, el misterio permanece: ¿cómo y dónde murió? Hay dos maneras de ver esa pregunta. Una es tener una visión más amplia, en cuyo caso sabemos la respuesta.
Birdsey se lanzó a la carnicería de la Revolución Mexicana, era un revolucionario, a pesar de no hablar nada de español y no tener un plan de acción claro. Los gringos que no hablaban español en la Revolución Mexicana tendían a terminar muertos o brevemente en una terrible agonía y luego muertos. Misterio resuelto, a menos que tome una visión más estrecha, la que pregunta cuáles fueron las circunstancias exactas del destino de Birdsey en México. A esa pregunta no hay una respuesta conocida. Una revista en París relató algunas de las teorías. La última comunicación de Birdsey dijo que se dirigía a Ojinaga, una ciudad que cayó en un sitio terrible. No mucho después, uno de los biógrafos de Pancho Villa afirmó que Birdsey montó con el famoso revolucionario, muriendo como parte de su ejército. Otros piensan que solo fue herido en Ojinaga y murió de una infección más tarde. Otros piensan que viajó con las fuerzas del gobierno y fue capturado y ejecutado por los hombres de Villa. Por otro lado, las teorías aleatorias de internet sugieren que tal vez desapareció a través de un agujero negro. O quién sabe. A veces, ocasionalmente, confundes un extraño con alguien que conoces y terminas, por ejemplo, abrazando a una cajera y llamando a la madre. Lord Lucan tiene su confusión más vergonzosa. En el año 1974, mató a golpes a su odiada esposa, Verónica, en su casa en Londres, después de que ella se divorciara de él y se ganara la custodia de los niños. Solo Lucan se burló. Verónica estaba en una habitación oscura diferente. El compañero acababa de matar a Sandra Rivet, la amada niñera de sus hijos. Ups. El caso fue una sensación mediática en Gran Bretaña. Lugan era parte de la aristocracia rica y conocido en la escena social de Londres como cat y jugador. Después de la noche del 7 de noviembre, sin embargo, fue conocido principalmente por desaparecer. Después de matar a Rivet, la niñera, Lugan desapareció, como probablemente puedas adivinar. Nunca fue encontrado, ni siquiera fue declarado muerto en el año 1999 y su hijo no pudo heredar su título hasta el año 2016. Las mejores teorías sobre lo que le sucedió a un compañero con problemas. Lo más amable para Lucan es que se haya ahogado después de darse cuenta de lo que había hecho. Su cuerpo se hundió hasta el fondo del puerto de New Haven. Lo menos placentero sugiere que se escondió en África y murió allí en el año 2000. Si estuvieras vivo en el año 1910, el nombre de Dorothy Arnold te habría resultado extremadamente familiar. La desaparición de la socialité de 25 años de edad fue la noticia del año en 1910, combinando la riqueza, el escándalo y el misterio en un solo cóctel de noticias hiperadictivo. Una celebridad prominente en la ciudad de Nueva York, Arnold desapareció en medio del Central Park a plena luz del día. El caso posterior vio su perfil de estrella ir supernova. El proyecto Charlie tiene los detalles y se leen como el terreno de juego para un drama de detectives duros. Arnold se había peleado con su padre, quien se negó a dejarla salir de la casa. Mantenía un apartado postal secreto que nadie conocía, posiblemente relacionado con su carrera de escritora. Estaba teniendo una aventura con un hombre de 20 años mayor que ella, George Griscom Jr., y recientemente había empeñado sus joyas después de conocerlo. Toda la historia que necesita ahora es que un ojo privado que bebe mucho tome su caso de mala gana y usted tiene una secuela de Big Sleep. Esto es lo más probable que haya sucedido. El padre rico de Dorothy estaba tan preocupado por la mala publicidad que su hija desaparecida podría haberle traído a él y a su familia, que no le dijo a la policía durante meses que estaba perdida. Había contratado a sus propios detectives privados para investigar,
También existían una serie de rumores, como la que Dorothy había sido mandada al otro mundo por parte de Griscom. Más de un siglo después todavía no somos conscientes de lo que realmente le pasó. La banda canadiense Loverboy fue una de las bandas de rock más grandes de principios de los años 80, con éxitos tan duros como Hot Girl and Love y Working for the Weekend, que aún se reproducen en casi todas las estaciones de radio de todo el mundo, todos los viernes por la tarde. Scott Smith fue uno de los miembros y fundadores de la banda, permaneciendo con el grupo todo el camino hasta que su misteriosa y aterradora desaparición en el mar se produjo el día 30 de noviembre del año 2000. Después de tocar con su banda en Vancouver en beneficio de la Juvenile Diabetes Foundation, Smith, dos amigos y su novia salieron a México en un velero de 37 pies. A medida que navegaban por la costa y se acercaban a San Francisco, el clima se puso duro, con el mar lanzando olas gigantescas de 20 pies de altura. Una de ellas derribó a Smith, de 45 años, fuera de la cubierta de la embarcación y al agua. Nos dimos la vuelta, pero no pudimos encontrar a nadie, le dijo uno de los amigos y compañeros de viaje, Bill Ellis. Los helicópteros de la Guardia Costera llegaron en 20 minutos y enviaron 2 botes de búsqueda que recogieron un área de 133 millas cuadradas en van. Cuando la niebla y las continuas olas altas terminaron esa búsqueda, la familia de Smith pagó por una búsqueda privada de una compañía de San Francisco y eso también resultó infructuoso. Los restos de Smith nunca han salido a la superficie.